Hola, te doy la bienvenida a este espacio donde compartiremos una breve reflexión de la palabra de Dios. Quédate. Solo se es joven una vez. Esta frase nos invita a meditar en cuanto a qué tan importante es la etapa de la juventud en nosotros como seres humanos. ¿Qué papel juega esto en nuestra historia de vida? Y es justo en esta etapa cuando empezamos a ser más conscientes de la toma de decisiones y cómo esto va a impactar nuestro mañana. Es justo tal vez en esta etapa cuando empezamos a sentar un poco más aquellos sueños de niños de ser astronautas, pilotos, bomberos, superhéroes. Empezamos a sentarlos un poco más, pero seguimos con el anhelo interno de construir una gran historia, de tener una vida asombrosa. Y es hermoso esto porque a los jóvenes se nos suele caracterizar como personas con grandes sueños, con sueños que muchas veces no tienen limitantes, con metas ambiciosas, con fuerza, con energía, con vitalidad, con ingenio, con creatividad y demás adjetivos que son muy hermosos y muy recurrentes en cuanto se le pregunta a alguien ¿qué piensas que es la juventud? Y como se suele pensar tanto en esta etapa, en el futuro, tal vez a ti como a mí nos ha llegado a la puerta a tocar un interrogante bastante curioso, pero que es bastante interesante. Te lo propongo hoy. ¿Qué hace falta para tener una gran historia? Es un interrogante bastante llamativo porque yo creo que todos en algún punto soñamos, independientemente de las circunstancias, en construir una gran historia. Ahora, personas que lograron pasar a la historia, hay muchas destacadas por lo bueno que hicieron, muchas destacadas por acciones malas, pero todos están registrados en la historia de la humanidad. Algunos conocidos por la humanidad entera, otros marcaron solo a su familia, otros marcaron solo a un grupo específico, llámese vecinos y demás. O incluso hay otros que lograron marcar solo la historia y la vida de una sola persona. Y todos, ya sea que hayan impactado a millones o que hayan impactado solo a uno, todos ante los ojos de Dios son igual de valiosos. ¿Por qué te digo esto hoy? La Biblia, en el libro de Hebreos, se refiere a cierto tipo de personas como héroes de la fe. Y es hermoso esta descripción, héroes de la fe. Dentro de este listado hay todo tipo de personas. Gobernantes, maestros, médicos, mujeres, hombres, cobradores de impuestos, casados, solteros, pastores de ovejas, reyes, ciegos, cojos, leprosos, y sus historias quedaron registradas en la Biblia. De tal manera lograron trascender en la historia de una manera tan hermosa que hasta el día de hoy les podemos recordar leyendo la palabra de Dios. Hebreos 11, 7 al 17 resalta a algunos de ellos como te los mencionaba. Por ejemplo, en el versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Por ejemplo, en el 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a salir del lugar en que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Salió. En el 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Por la fe, Sara. Estas personas que resaltan estos corticos versículos que te comparto el día de hoy, resaltaron porque su fe los llevó a actuar, acorde a lo que dice la palabra de Dios, acorde a lo que Dios mismo les había dicho a ellos. Su palabra es tan viva que cambia nuestra conducta. Su palabra es tan viva que empieza por nuestro pensamiento, pero solo para aquellas personas que deciden creer. Como le dice también 2 Timoteo 3, 16, 17. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, para mostrarle cómo debe vivir. De este modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Para esto es la palabra de Dios, por eso es tan hermosa y tan vital hasta el día de hoy. Ahora,
Cuando la lees, cuando te decides sumergir entre esas páginas, cuando decides vivir acorde a lo que dice allí. Y tal vez muchos al mirar estos personajes decían en sus mentes: de pronto alguien más va a tener una gran historia, pero este no creo. Este es un simple leproso, este es un cojo, este nadie lo conoce, este no se ha casado, este es un cobrador de impuestos y todos lo detestan, este es un simple pastor de ovejas. Pero cuando Dios decide, cuando Dios pone sus ojos de amor y a través de su misericordia decide escogerte a ti, es porque va a ser una gran historia. Cada uno tiene su contexto propio, cada uno vivía en tiempos difíciles, tiempos complejos, cada uno muy diferente, pero todos a la final resultan siendo barro en las manos del alfarero. ¿Cuál fue el detonante? ¿Cuál es el vértice en común de todas estas historias? El detonante es la fe, y de eso es de lo que te quiero hablar hoy. Este es el punto central del mensaje. Entendiendo la fe como la creencia en que Dios va a cumplir su palabra, sus promesas. Es de acuerdo a esa creencia cuando nosotros nos impulsamos a actuar. Es decidirse y actuar, ejecutar. Ahora, ¿cuáles promesas? ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay promesas que todos hemos escuchado, promesas de prosperidad, promesas positivas, promesas dulces al paladar. Y tal vez esas las conocen muchos, pero también hay promesas no tan nombradas que son consecuencias garantizadas a nuestras acciones. Y las dos son importantes tenerlas aquí sobre la mesa. Sí, hay palabras de Dios hacia nosotros de bendición, pero también hay palabras de Dios a nosotros sobre advertencias. Romanos 4, 18 al 20 dice: cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza, y asimismo vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho: así será el número de tus descendientes. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad y daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos y eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios. Abraham recibió la promesa de Dios que iba a tener su descendencia tan numerosa como el número de las estrellas que él podía ver en ese momento en el firmamento. Incontable. Pero los años iban pasando y Abraham, en vez de menguar su fe, esta fe se fortaleció y tuvo esperanza. Y se mantuvo firme en la promesa, en lo que Dios mismo le había dicho a él, que iba a ser padre de muchas naciones. El 19 dice algo hermoso: la fe de Abraham no se debilitó. Aunque ya tenía casi 100 años, aunque sus ojos físicos podían ver un panorama no muy prometedor o no muy cercano al cumplimiento de lo que Dios le había dicho, pero Abraham tenía en su corazón la fe de que quien se lo había prometido era fiel, no mentía, ¿sí? Y este es el primer paso. Cuando Dios nos hace una promesa, debemos fijarnos de que en el asunto central no somos nosotros, no es nuestra vida, no es nuestra gran historia. El asunto central es que se trata de Él. Y en el Dios en quien creemos es inmutable, es fiel, todopoderoso y Él no miente. Lo comprueba la historia, lo dicen las 1001 historias que hay en su palabra en la Biblia. Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Es costoso, pero duradero, y vale la pena construir tu vida en el cimiento que sabes que aunque vengan las tormentas, porque van a venir, el pronóstico es el mismo para las dos construcciones. Sabes que cuando cimientas en la roca vas a resistir. Así que hoy, ¿cuál es tu cimiento? ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? ¿Cuál es la base fundamental de todos tus sueños, de todos tus anhelos? ¿Cuál es tu eje? ¿Cuál es tu norte en este momento?
Si es la palabra de Dios, créeme que es costoso, pero es duradero. Vale la pena vivir para Dios. El pronóstico es el mismo para las dos construcciones. El creer en Dios, el creer en su palabra y el vivir conforme a lo que dice su palabra no quiere decir que tu pronóstico va a ser una eterna primavera. Va a venir el invierno, van a azotar las lluvias y los vientos, como lo dice allí esta parábola. Pero todo depende del cimiento que tenga la construcción. ¿Dónde estás cimentando tu vida? De este cimiento depende la historia que estés construyendo. Hay una gran historia garantizada para todo aquel intrépido que opta por creerle a Dios. Así que concluyamos. No interesa la cantidad de personas que impactes, si son millones o es solo uno, pero tenlo por seguro, vas a impactar a alguien. Segundo, ni el contexto ni tu posición social serán un limitante. Si tú decides tener fe, creer y comportarte como un hijo de Dios, tendrás una gran historia. Tercero, Él es confiable, su palabra es eterna, solo te hace falta creer y cimentarnos en sus promesas, porque Él no cambia, Él no miente. Y acuérdate que creer es conocer su palabra, pero dejar que esa, su bendita palabra, nos transforme y cambie nuestra conducta. Permíteme orar por ti para culminar este mensaje que el Señor nos ha dado el día de hoy. Amado Dios, te doy gracias por la vida de las personas que están escuchando este mensaje el día de hoy. Te pido, Señor, que hagas de nuestra vida una gran historia, pero no para que resalte nuestro nombre, Señor, sino para que tú seas glorificado, Señor. Permite que cada día podamos decidirnos intrépidamente por creerte y por vivir conforme a lo que dice tu palabra, Señor. Haznos una generación diferente, haznos valientes, Señor, haznos soñadores, pero sobre todas las cosas, Señor, permite que podamos reflejar que somos hijos de Dios en cada lugar donde estemos. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un abrazo.